Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenos días, depende de la hora que vayan a ver el video. Disculpen por no haber estado el martes, tuvimos ahí como unos problemas con la transmisión, pero ya esta noche entonces voy a leerlo para que lo puedan escuchar, puedan como leerlo en casa también si tienen tiempo. Entonces, vamos a empezar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dice, capítulo 5, el sendero de la renunciación a la actividad. ¿Qué es mejor, la renuncia o actuar con devoción? Entonces aquí Krishna le está preguntando a Arjuna, ¿qué es mejor? ¿Cierto? ¿Qué lo ayuda a uno más en la vida? ¿Qué le da un progreso más profundo dentro de su propia existencia? Porque al comienzo le dice como que deje de actuar, pero después le dice que actúe pero con otra mentalidad. Entonces es muy difícil, ¿no? Como estudiábamos en este módulo que estamos hablando de Karma Yoga, pues precisamente escuchamos que la acción debe estar acompañada de un deseo, ¿cierto? De una intención, ¿cierto? Es como lo más sutil de la actividad, nuestro propio pensamiento, lo que guardamos, aquellas cosas que las demás personas no ven, pero que a nosotros nos pueden cargar, ¿cierto? Muchas veces cuando hacemos actividades que pues tenemos un deseo inquieto, que a veces nos frustramos pero no se lo contamos a nadie, que no sabemos cómo actuar, tenemos dudas y no esclarecemos esas dudas, entonces nuestras acciones no tienen el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces acá Krishna va a explicarle a Arjuna más profundamente. Dice, Arjuna dijo, oh Krishna, primero tú me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo el trabajo con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme en forma definitiva cuál de los dos es más beneficioso? El Señor bendito dijo, tanto la renunciación al trabajo como el trabajo en devoción son buenos para la liberación, mas entre ambos, el trabajo en el servicio devocional es mejor que la renuncia al trabajo. Meli, porfa, ¿podrías apagar el micrófono? Buenas noches, bienvenida. Dice, aquel que ni odia ni desea los frutos de sus actividades es conocido como alguien que siempre es renunciado. Tal persona, liberada de todas las dualidades, supera fácilmente el cautiverio material y se encuentra completamente liberada, o Arjun, el de los poderosos brazos. Entonces, pues aquel que no tiene odio a actuar, ¿cierto? Que no desea los frutos, que es algo muy difícil, porque desde pequeño nos enseñaron que debemos tratar de actuar, que debemos tratar de actuar de una manera consciente, de una manera que siempre nos lleve a evolucionar, que siempre nos lleve a conocer, pero muchas veces nos olvidamos que tenemos que concentrarnos, ¿cierto? De hacer las cosas bien, de hacerlas profundamente, de hacerlas conscientemente. Y entre mejor se hace, entre más consciente se hace, pues naturalmente más rápido evolucionamos, más rápido crecemos, más rápido nos conocemos, ya que es lo realmente importante. Entre mejor uno se conoce, pues mejor sabe cómo actuar y entiende en qué debe actuar. Como hablábamos, es muy necesario estar en la búsqueda de lo que necesitamos como persona, lo que necesitamos como hijos, como padres, como madres, como ciudadanos. Y cuando uno encuentra ese deber y cuando ese deber está unido a algo profundo, a algo trascendental, entonces nos da más energía, ¿cierto? Nos da más ganas de seguir adelante. Dice, solo los ignorantes hablan del karma y el servicio devocional como diferentes del estudio analítico del mundo material, Sankhya.
aquellos en realidad son, aquellos que en realidad son eruditos, dicen que quien se consagra bien a uno de estos senderos logra los resultados de ambos. Entonces, si uno se consagra como un monje, entregando 100% de su tiempo, de su energía, a vivir en un templo, a dedicarse a hacer austeridades, penitencias, a viajar por el mundo, a ayudar a los demás. O si uno actúa dentro de este mundo con el anhelo de alcanzar como esa conexión espiritual, pues naturalmente obtiene la misma resolución, que es la paz interior y una conexión con lo espiritual, con la conciencia. Dice, aquel que sabe que la posición alcanzada por medio de la renunciación también se puede lograr mediante el trabajo en servicio devocional y que por lo tanto ve que el sendero de la devoción y el sendero de la renunciación son uno, ve las cosas tal como son. Entonces, las cosas tal como son a través de lo que uno sabe, ¿cierto? Las mismas actividades deben hacerse. Claro, como hablábamos, hay actividades que naturalmente nosotros entendemos que no son portadoras de riqueza, ni de alegría, ni de satisfacción, ni paz para nosotros. Entonces, por eso es muy importante establecerse en el conocimiento, ya que uno no ve con los ojos, sino uno observa el mundo, observa la existencia, observa todo lo que hace a través de la conciencia, a través del corazón, a través de lo que uno sabe. Por eso se dice que el estudio, incluso el estudio debe hacerse conscientemente, porque cuando uno lo hace consciente, entonces todas esas ideas se grafican en nuestra conciencia y naturalmente se desarrollan en nuestra vida. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ahí. Sí, sí se escucha bien. Ya, gracias. Dice, a menos que uno se dedique al servicio devocional del Señor, la simple renunciación a las actividades no puede hacerle feliz. Los sabios purificados por las obras devocionales alcanzan sin demora al Supremo. Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla su mente y sus sentidos, es querido por todos y todos le son queridos a él. Aunque trabaje constantemente, tal hombre jamás se enreda. Entonces no importa la labor que uno tenga que desarrollar en este mundo. Hay tres planos dentro de la actividad. Se dice que está el plano de la explotación, está el plano de la renunciación y está el plano de la devoción, ¿cierto? De la dedicación también. Entonces el plano de la explotación solamente espera disfrutar lo que se tiene, ¿cierto? Buscar, conseguir, como adquirir todo. Se dice que es como si uno viera que el mundo es como un gran centro comercial. Entonces, que todo lo que está aquí, todo puedo poseerlo, todo puedo alcanzarlo, ¿cierto? Pero entonces llega un momento en el que uno se aburre de eso. Entonces busca la renunciación. O bueno, ya no quiero nada, ¿cierto? Ya no quiero nada de este mundo, renuncio, me convierto en un viajero que no necesita nada, yo me voy a vivir a la calle. Como vemos, hay gente que vive en la calle, a veces por su propia voluntad, sin un techo, sin una casa, ¿cierto? Eso es una renunciación en la modalidad de la ignorancia, pero es una renunciación, renunció a todo lo de este mundo. Y después hay otro que es el plano de la dedicación, y es cuando uno se esfuerza como si estuviera en el plano de la explotación, pero entonces dedica todo a un propósito interior, ¿cierto? Es totalmente sutil, es totalmente desde el pensamiento, ¿no? Como cuando estamos practicando yoga y la profesora dice como, concéntrase en la respiración, concéntrese en su práctica. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cierto? ¿Cuál es la intención que está detrás de la postura? ¿Cuál es la intención que está detrás de mis actividades, de mis palabras, de mi vida? Esa intención solo la podemos poner nosotros. Dice,
Aquel que trabaja con devoción, no, ese ya lo leímos. Una persona en conciencia divina, aunque se ocupe de ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe dentro de sí que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe, abre o cierra sus ojos, siempre sabe que únicamente los sentidos materiales son los que se ocupan en los objetos y que ella está aparte de ellos. Aquel que ejecuta su deber sin apego, entregando los resultados al Dios Supremo, no es afectado por la acción pecaminosa, tal como la hoja de loto no es tocada por el agua. Entonces se dice que los lotos nacen solamente en los estanques de lodo, ¿cierto? Y de ahí brotan y adquieren su belleza saliendo del estanque de lodo. Entonces, asimismo, pues nosotros, estando en un mundo pues rodeados de desastres, rodeados de vejez, rodeados de injusticias, ¿cierto? De muchas cosas, entre más alimentemos, ¿cierto? Con el agua, con ese refrescante sabor de la conexión con el yoga, de la meditación, del tener una conexión con lo divino, es como si eso se convirtiera en agua que nos rodea, ¿cierto? Entonces el lodo se va quedando abajo, que son las problemáticas, que son el estrés, que son la vida rutinaria, que son las ansiedades que estamos llevando a nuestra vida, y todas ellas se quedan abajo cuando uno empieza a alimentar y a proteger ese loto del corazón, de la conciencia, rodeados de toda esta práctica, ¿cierto? Justo hoy escuchaba un sabio que decía, cante los mantras porque el estrés es evitado cuando usted escucha un mantra, ¿no? Porque el estrés es en sí sonido que está atascado dentro de nuestro pensamiento. Entonces, cuando uno canta los mantras, es como que el estrés fuera un nudo. Entonces, el mantra suelta ese nudo. Dice, los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos únicamente con el propósito de purificarse. Dice, el alma firmemente consagrada logra la paz impoluta porque me ofrece el resultado de todas las actividades, mientras que una persona que no está en unión con lo divino y que codicia los frutos de su labor, se enreda. Cuando el ser viviente corporificado controla su naturaleza y mentalmente renuncia a todas las acciones, reside felizmente en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni causar que se ejecute trabajo. El espíritu corporificado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a las personas a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo ocasionan las modalidades de la naturaleza material. Entonces, a pesar de que nosotros podemos acomodar nuestras acciones a través del pensamiento, no podemos definir nuestro destino por eso, ¿cierto? Porque el destino viene hacia nosotros, porque estamos rodeados de otras personas que también están tomando decisiones como nosotros. O sea que todo el mundo está decidiendo y la misma naturaleza está creciendo, todo tiene una naturaleza de evolución, pero entonces lo que cambia todo eso o como nosotros percibimos la vida es nuestro pensamiento. A pesar de que estamos obligados a tener que afrontar algún obstáculo, lo importante es con qué actitud la estamos afrontando, ¿cierto? Con una actitud de aprendizaje, con una actitud de victimización, ¿cierto? Con una actitud de choque. Todo depende de nuestra actitud ante la vida. La vida va a seguir sucediendo, ¿cierto? El sol va a seguir saliendo todas las mañanas a la misma hora. Bueno, acá en México no, porque hay estaciones, pero el sol tiene la naturaleza de salir, la luna va a salir, el agua va a seguir fluyendo, como dice, todo sigue su naturaleza. Hay un ejemplo muy bonito que dice que cuando uno prende un fósforo o una llama, la llama siempre quiere ir hacia arriba.
porque está buscando el sol, ¿cierto? Igual cuando uno riega agua, el agua siempre va hacia abajo, porque él está buscando el mar. Entonces, asimismo, todos dentro de este mundo están buscando su naturaleza y nosotros estamos buscando la naturaleza de la paz, de la confianza, de la sabiduría, de tener un porcentaje muy elevado de bondad, de tener un porcentaje muy elevado de felicidad, porque todas esas son diferentes cualidades impolutas del alma, de la conciencia, del ser, de cada persona. Entonces, siempre vamos a estar buscando esa naturaleza y el que busca esa naturaleza no se enreda con las cosas de aquí, aún si hay problemas, porque lo que conocemos como problemas no se pueden cortar, ¿cierto? No se puede cortar el hilo que nos lleva hacia el descenso de este cuerpo, no se puede cortar el movimiento de los años, ¿cierto? Lo que hay que aprender o lo que nos lleva a la ciencia del yoga es a saberlos vivir, a que ninguno nos tome por sorpresa, sino entender que todos existen y saber que hay que afrontarlos de una manera u otra. Como dicen, si no pasas la prueba, tienes que volver a ella. Pero cuando se pasa una prueba ya, vienen pruebas más grandes. Dice, el Espíritu Supremo tampoco asume las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. No obstante, los seres corporificados están confundidos debido a la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento. No obstante, cuando alguien es iluminado con el conocimiento mediante el cual se destruye la esencia, entonces su conocimiento lo revela todo, así como el sol lo ilumina todo durante el día. El sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve con visión de igualdad a un brahman apacible y erudito, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Entonces, es lo que buscamos a través del yoga, ¿no? Y como nos decían estos días, pues simplemente cuando empecé a practicar yoga, ¿no? Como que naturalmente me siento más conectado con la naturaleza, como que más estas luchas sociales como que me entran más, pero no entiendo por qué. Y así es como el yoga es la práctica de yoga, de meditación, de cantar mantras, es simplemente algo natural que nos lleva a conectarnos, porque simplemente estamos muchas veces desconectados de la vida. Simplemente no nos damos cuenta de la maravilla que está sucediendo alrededor de nosotros. Pero entonces el yoga te lleva a tener una conexión con esa maravilla. Darte cuenta que todo lo que está pasando es algo hermoso, es algo diferente, siempre. ¿No? Uno puede que sentarse a ver videos todo el día y como ahora hay cámaras en todos lados, uno se da cuenta, están pasando millones de cosas, a veces graciosas, a veces no tan graciosas, por todo el mundo en todos los lugares se están desarrollando cosas diferentes. Pero entonces nuestra capacidad más profunda es la de conectarnos hacia nosotros, de entendernos, ¿cierto? Dice, no obstante, no dice, el sabio humilde puede observar que todo está creciendo. Eso es lo importante, que todo está llegando a su comienzo, a su interino, está llegando a un fin, que todo está en una evolución. Eso es la visión virtuosa de cada persona. Y no lo es solo en los hombres, lo ve en las plantas, lo ve en la tierra, lo ve en el agua. Entonces, entre uno más intente desarrollar esa capacidad, le da una estabilidad más grande. Como dice aquí, lo vuelve un sabio. ¿Cierto? Dice, aquellos cuyas mentes están establecidas en la igualdad y la ecuanimidad, ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son impecables como el Brahman y así ya están situados en el Brahman. La palabra Brahman en sánscrito quiere decir espiritual, ¿cierto? Brahman quiere decir espiritual, Brahmana quiere decir persona espiritual, hombre espiritual, Brahmayoti, la luz espiritual. Entonces alguien que se sitúa
aquí da un consejo muy sabio, ¿cierto? Aquellos cuyas mentes están establecidas en la igualdad y la ecuanimidad. Cuando quieren darle todo a todo el mundo, así no lo tengan, no, no hay necesidad, sino que tiene el corazón dispuesto a dar, a pesar de que no tenga mucho. Con lo poco que él dé, está desarrollando su capacidad más grande, que es la capacidad del corazón, de tener un buen corazón. Entonces él ya es espiritual. Escúchese muy bien acá, no hay necesidad de una religión, no hay necesidad de afiliarse a una religión para ser bueno. No, hay que tener el deseo de igualdad y ecuanimidad. Dice, se debe entender que una persona que ni se regocija al obtener algo placentero, ni se lamenta al obtener algo desagradable, es inteligente de por sí y que no se confunde y conoce la ciencia de Dios. Ya está situada en la trascendencia. Tal persona liberada no es atraída hacia el placer sensual material ni hacia los objetos externos, sino que siempre está en trance, disfrutando el placer interno. De esta manera, la persona autorrealizada disfruta de felicidad ilimitada, pues se concentra en el Supremo. Una persona inteligente no participa de las fuentes de miseria, las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, tales placeres tienen un principio y un fin, así que el hombre sabio no se deleita con ellos. Claro, acá ya está hablando siempre me gusta aclarar esto, el Bhagavad Gita está hecho para diferentes clases de personas y uno debe entender que cada verso está hecho para una persona en especial. Entonces, esta parte en especial, este verso en especial está hecho para esas personas que ya están dedicando su vida, ¿cierto?, a lo totalmente espiritual, que están así totalmente entregados. Claro, debería ser como nuestro deseo, pero uno debe entender y situarse en lo que está, ¿cierto? En lo que es necesario, en lo que está desarrollando. Por eso la invitación es a conocernos, ¿cierto? Por eso muchas veces se escucha la ciencia de la autorrealización. Debemos autorrealizar, o sea, debemos conocer en concreto lo que es para mí, lo que yo necesito, lo que estoy buscando, lo que es más profundo para mi corazón, para mi conciencia, para mi existencia. Y de una vez que me doy cuenta de eso, entre mejor me conozco, más entiendo a los demás, más comprendo a las personas que me rodean y trato de hacerlos, de no darles lo que a mí no me gustaría que me dieran. Dice, si antes de abandonar este cuerpo actual, uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y refrena la fuerza del deseo y de la ira, uno es un yogi y es feliz en este mundo, ¿cierto? Entonces, si en una postura de equilibrio ya te puedes sostener y no tienes ganas de salir corriendo, sino más bien de tolerar la respiración, hacerlo con conciencia, entonces quiere decir que estás avanzando. Porque ya aquí los deseos que está hablando son más profundos, ¿cierto? Pero si no podemos controlar eso que es lo más sutil de nuestro cuerpo, la respiración, ¿cómo vamos a controlar los pensamientos? Y si no controlamos los pensamientos, ¿cómo controlar el deseo? Entonces la práctica del yoga está hecha para que sea un avance gradual de la persona, de la conciencia, del ser. Dice, aquel que está más allá de la dualidad y la duda, cuya mente está ocupada dentro de sí mismo, quien siempre se afana en procurar el bienestar de todos los seres conscientes y que está libre de todo pecado, alcanza la liberación en el Supremo. Un poco difícil, ¿no? Toda una tarea que está más allá de la dualidad, ¿cierto? De la duda, ¿no? ¿Quién no duda? Siempre estamos pensando, ¿qué será lo que puedo hablar? ¿No? ¿Cómo me debo comportar en este lugar? ¿Qué será lo mejor para mí?
Entonces un sabio se conoce porque él está seguro, porque él ha entendido realmente sin necesidad de hacer propaganda de lo que entiende, sino que uno ve su realización en su comportamiento, porque él sigue adelante. A pesar de las dudas, sigue adelante. No es que deje de dudar, ¿cierto? Sino que está más allá de esa duda. Es muy importante, ¿no? Cada palabra, porque no dice acá aquel que no tiene duda, ¿cierto? Sino aquel que está más allá de la duda, más allá de la dualidad. No quiere decir que va a desaparecer lo grande, pequeño, blanco, feo, no. No, lo que uno debe situarse, ponerse en otra posición, ¿cierto? Como sacar su pensamiento de lo que está sucediendo a su alrededor, para tener la capacidad de verlo desde otro punto de vista. Y eso es muy difícil. Y se obtiene cuando uno escucha a los demás, cuando uno no solo se aferra a su propio punto de vista, sino suelta un poco y pregunta a otro, ¿qué piensas de esta situación? ¿No? Pasa como cuando uno está con la profesora, con Kirti, ¿no? O uno piensa, no, yo estoy haciendo bien mi postura y llega ella y lo acomoda, ¿no? Oh, ¿cierto? ¿Por qué ella lo hace? Porque es nuestra maestra, porque nos está mostrando lo que hay que hacer. Entonces muchas veces las personas que nos rodean son nuestros maestros y cuando uno les pregunta acerca de algo que uno piensa que hizo perfecto, puede ser que a veces le dicen, sí, está perfecto, así era. Pero a veces le dicen, sí, es muy bueno, pero sería bueno que le hicieras esto. ¿Mm? Así hay muchas fórmulas que nos ayudan a crecer. Cuando uno puede entender que los puntos de las personas que nos rodean es una diagonal a nuestra propia vida. Entonces siempre nos va a enriquecer. Dice, aquellos que están libres de la ira y todos los deseos materiales, que son autorrealizados, autodisciplinados y que constantemente se esfuerzan por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo, la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Entonces aquí sigue siendo como difícil, ¿no? Autorrealizados y autodisciplinados, ¿no? Uy, esa es como la prueba más grande. La prueba más grande es cumplir con nuestras horas de yoga, leer los libros, ¿cierto? Hacer nuestras posturas. Es como, no, si no hay un profesor ahí es muy difícil. Es, incluso a mí me toca decirle a Kirti que me dé clases privadas para yo poder hacer mis rutinas, ¿no? Porque es muy complicado. Como hay muchas cosas que hacer, ¿no? Estos días veía, ¿no? Un señor diciendo, si el día tuviera 26 horas, yo creo que estaría ocupado las 26 horas, ¿no? Entonces muchas veces sacar el tiempo, disciplinarnos. Yo le preguntaba a un señor que es una persona muy sabia, muy trabajadora. Le decía, ¿por qué se vuelve más difícil en la práctica de yoga? Al comienzo era muy fácil, pero ¿por qué después se vuelve más difícil? ¿Por qué uno deja como la constancia? ¿Por qué no lo puede hacer como más profundo? En vez de eso, como que uno echa para atrás. Y él me decía, porque esto es voluntario. Por eso es tan difícil. Porque nadie te va a obligar. En un momento ya no está la profesora, ya no están tus alumnos, ya no hay nadie, solo estás tú. Entonces, cuando algo es voluntario, se vuelve más difícil. Entregar las cosas voluntariamente, hacer nuestra práctica voluntariamente, es más complicado. Es más complicado, pero trae una realización más profunda. Porque en ese instante es cuando conoces realmente quién eres. Dice, excluyendo todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la vista concentrados en el entrecejo, suspendiendo los alientos que entran y salen dentro de las fosas nasales, controlando de este modo la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista se libera del deseo, del temor y de la ira. Quien siempre está en ese estado,
se encuentra liberado con toda seguridad. Entonces, bueno, nuestro capítulo de hoy es muy corto. Eso es muy bueno para que puedan descansar, tomar energía para mañana. Y cerramos con este, dice, los sabios, conociéndome como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, el Señor supremo de todos los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, logran el alivio en las angustias de las miserias materiales. Ya, entonces, ahí cerramos nuestro Karma Yoga. Como se pueden dar cuenta, es el inicio del Dhyana Yoga, porque lo que dice ahí es cómo alistarse para meditar, ¿cierto? Cómo hacen los grandes yogis para la meditación, las meditaciones más profundas. Muchas veces pensamos que solo quedarse pensando es meditar, ¿no? Hay muchas variedades de meditación, muchas variedades específicas y profundas de esta práctica de meditación. Entonces eso lo veremos en nuestro próximo capítulo, en nuestro capítulo 6. Qué bueno que hoy haya sido cortito para que puedan ahí descansar un poco, empezar la semana con toda la buena energía. Desde acá nosotros les mandamos la mejor energía y muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, Rade, muchas gracias. Yo tengo una muy leve. Sí. En la parte de en el que decía que se esfuerzan por la perfección, o sea, ¿hasta qué interpretando como mal? La perfección tiene que habla directamente del ser, porque naturalmente el cuerpo es imperfecto. Por la naturaleza de caer. Simplemente eso ya es una imperfección, se podría decir. Tener que enfermar, envejecer, morir. Son imperfecciones, por eso habla de la perfección del ser, porque vas más hacia adentro, más hacia adentro. Entonces estás buscando una perfección más grande dentro de ti. Y no tiene que ver con nada del cuerpo, definitivamente. Claro, las personas lo notan, pero digamos hay sabios que pues no tienen un ojo, ¿cierto? Que no pueden caminar. Y tú dices, no, pues él no es una persona perfecta, ¿cierto? Pero cuando lo escuchas y él te instruye acerca de esa perfección del ser, te das cuenta, esa persona es perfecta, porque está conectado perfectamente con lo que se debe conectar uno, que es con el carácter interno. Ese carácter interior es el que cuenta en el momento de la realidad, porque es lo que cargas tú durante todo el día. Incluso en la vejez, en la enfermedad, tu cuerpo está afectado, pero ¿cómo estás tú? Por eso hay personas que cuando tienen cáncer es cuando dan lo mejor de sí mismos y cuidan niños y protegen y cuando se dan cuenta no tienen cáncer, porque todo lo bueno se propaga desde el interior. Entonces, de esa clase de perfección hablan los yogis, esa perfección que tiene que ver con tu ser, con tu conciencia, con tu conexión con lo divino. Ok, gracias. Para servirte. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen buena noche, que descansen. Ahí quedó grabado. Gracias, Rade, igual. Buenas noches. Que descansen.